Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Encomiendo a ti este tiempo, Señor, y me encomiendo yo mismo a ti, a tu dirección, a la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Que sea tu Espíritu quien controle mis palabras, Señor, y que sea tu palabra la que transforme nuestras vidas, Señor. Me apego a tu mensaje, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué estamos aún en este mundo? Es lo que se pregunta mucha gente y quizá usted se ha preguntado. ¿Por qué estamos aún en este mundo? Estaba viendo las estadísticas de la pandemia del COVID. En esta mañana, al día de hoy, en el mundo se han registrado más de 3 millones de muertes por esta enfermedad. Y la cifra de sobrevivientes, gracias a Dios, pues es mucho mayor. Son 84 millones de personas que han sobrevivido al COVID, pero 3 millones han fallecido. Y probablemente este número sea mayor, este número de defunciones. Pero esto nos lleva a la reflexión, porque algunos mueren y algunos seguimos aquí. Conocemos el caso de una familia, cuando yo estaba enfermo de COVID y estaba en la fase más aguda de la enfermedad. Yo me enteré de un compañero de la universidad, médico, que se contagió, que estuvo internado en el hospital. Él contagió a su familia, a sus papás, a sus hermanos, y él falleció. Después, pocos días después, falleció su mamá, y después, pocos días después, falleció su hermano. Una familia de 6 integrantes. 3 fallecieron, 3 sobrevivieron. ¿Por qué los que seguimos aquí seguimos en este mundo? Y más que preguntarnos por qué, quizá la pregunta más correcta sería preguntarnos ¿para qué seguimos en este mundo? Aquí en este pasaje que acabamos de leer, en este versículo, hermanos, el Señor está predicándoles a sus 12 apóstoles su sermón del aposento alto. Él ya les habló de las moradas celestiales. Les está diciendo que Él va al Padre, que su obra aquí en la tierra ha concluido. Y yo puedo imaginarme los rostros de los 12 apóstoles. Rostros con tristeza. Rostros mostrando consternación. Algunos quizá con lágrimas, hermanos. Recordemos que ellos habían dejado todo por seguir a Jesús. Y ahora Jesús les está diciendo, yo voy al Padre. Y Jesús les está predicando este mensaje de consuelo. Y entre otras cosas, hermanos, les está predicando y enseñando acerca de cuál es la razón por la cual ellos deben permanecer en este mundo. Ellos quizás se preguntaban, ¿por qué no te quedas aún más tiempo con nosotros? Hasta que se establezca tu reino de forma definitiva. ¿O por qué no nos llevas contigo ya que vas al Padre? Pero, si seguimos aquí, es porque hay un propósito. Y este propósito tiene que ver con la misión de Dios, mis hermanos. Estamos aquí para continuar con la misión de Dios en el mundo. Y en este pasaje, en esta mañana, hermanos, quiero compartir contigo qué es la misión, cuál es el origen de la misión, cuál es el propósito de la misión y cuál es la fuerza de la misión. ¿Cómo inicia este versículo, hermanos, este pasaje? Con esta frase el Señor inicia: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ustedes no me eligieron a mí, les dice Jesús a sus apóstoles. Fui yo quien los elegí a ustedes. Mis amados, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras nos presentan a Dios como un Dios que está en misión. Él tiene una misión. Hermanos, si alguien te pregunta, algún amigo que no es cristiano te pregunta, oye, en una frase corta, ¿de qué trata la Biblia? Hermanos, el hilo conductor de toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21, es
Dios establece su reino en la tierra. Dios establece su reino entre los hombres. De eso trata la Biblia. Cuando nosotros vemos la Biblia a la luz del propósito de Dios, de la misión de Dios, hermanos, vamos a encontrar este tema en todas las páginas de la Escritura. Vemos entonces que Dios es un Dios que está en misión. Y por cierto, hermanos, no es la misión de la iglesia. No es la misión tuya, no es la misión mía, es la misión de Dios. Dios está en misión. ¿En cuál misión? En su misión. Hay pasajes en la Biblia que nos hablan de esta misión. Y ahora, ¿en qué consiste esta misión? Ya lo dije en una frase, establecer su reino entre nosotros. Pero vayamos, por ejemplo, a Habacuc 2:14, que nos habla acerca de esto. Dice Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Quieres conocer la misión de Dios? Es esta. Dios quiere que su nombre y su gloria sea conocido por todos los pueblos y naciones de la tierra. El Salmo 67 es quizá uno de los pasajes que con más claridad nos hablan de la misión de Dios, hermanos. Salmo 67 solamente voy a leer de los versículos 2 al 4. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Ese es el propósito, esa es la misión de Dios. Dios desea que su nombre sea conocido y alabado por todas las etnias, por todos los pueblos, por todas las naciones. Esa es su misión. Y hermanos, a lo largo de la historia, Dios ha usado diferentes instrumentos para cumplir su misión en el mundo. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, vemos que Dios escogió al pueblo de Israel para cumplir su misión, para dar a conocer su nombre entre las naciones. Pero vemos que el pueblo de Israel por mucho tiempo, muchas veces fracasó en cumplir este propósito de la misión. Pero en este tiempo, en esta dispensación, en este nuevo pacto, Dios está utilizando a la iglesia, a su iglesia, para cumplir esta misión de Dios. Lo que los teólogos llaman en latín la missio Dei, la misión de Dios. Ahora, ¿cuál es el origen de la misión de Dios? Y la respuesta a esta pregunta, hermanos, nos lleva a la eternidad pasada, cuando todavía no existían este planeta ni el universo. El origen de la misión de Dios, mis amados, se encuentra en sus decretos divinos. Cuando eligió Dios a sus 12 apóstoles, vemos aquí, Él les dice, ustedes no me eligieron, versículo 16 del capítulo 15 de Juan. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. ¿Cuándo eligió, Señor, a sus 12 apóstoles? Bueno, si leemos los evangelios, podemos decir, bueno, cuando estaban ahí en las redes, en las barcas pescando, y les dijo, síganme, y entonces los haré pescadores de hombres, ahí los llamó, ahí los eligió. Pero si analizamos, hermanos, el llamamiento de Dios para sus siervos, vemos que su elección va mucho más atrás. Y vamos a ver nada más 3 casos como ejemplo, hermanos, a manera de ilustración. Jeremías 1:5, le invito a ir a su Biblia. Vaya conmigo a Jeremías 1:5. Jeremías 1:5, ¿cuándo llamó Dios a Jeremías? Vean lo que le dice Dios a Jeremías. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, hermanos. Vemos cómo aquí la palabra santificar significa apartar algo para un uso especial. En la mañana, y esto se me viene como ilustración, le decía a mi esposa, oye, esta salsa que está en ese traste, la voy a poner en un topper. Y me dice, pero déjame elegir el topper porque quiero que un topper sea solo para salsas. Quiere decir que ese instrumento de cocina va a ser apartado, va a ser santificado para un uso específico, ¿sí? Porque las que saben de cocina saben que si un traste se utiliza para picante una vez y luego le ponen algo dulce, pues ya el sabor se concentra. Aquí Dios le está diciendo a Jeremías, te aparté, te santifiqué
como profeta. ¿Cuándo lo hizo Dios, hermanos? Antes que te formase en el vientre. Ahí te conocí, ahí te elegí. Cuando Dios dice te conocí, ahí traduzcan ustedes, hermanos, te elegí. Te elegí. Cuando el verbo conocer se le atribuye a Dios, significa elección. Veamos el caso de Juan el Bautista, hermanos. En Lucas 1:15, también vaya para allá. Lucas 1:15. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Antes de que naciera Juan el Bautista, antes de que fuera concebido, ya él había sido elegido como profeta de Dios. Pablo habla de su elección como apóstol en Gálatas 1:15 también, hermanos. Pero cuando agradó a Dios, note, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de su madre. La palabra de Dios, hermanos, habla mucho acerca de la doctrina de la elección. En la Biblia, Dios constantemente está eligiendo personas. Eligió a Abraham entre todos los hombres para de ahí formar la nación de Israel. De ahí eligió a Isaac, a Jacob, etc. Ahora los discípulos del Señor, los 12 apóstoles, en ese aposento alto, estaban a punto de conocer el origen, la dimensión eterna de su elección como apóstoles, hermanos. Hasta este momento ellos pensaban que había sido su propia iniciativa, su propia elección de seguir a Jesús. Y por supuesto que ellos tomaron una decisión, hermanos. Ellos dejaron, dice la palabra de Dios, dejaron sus redes. Los hijos de Zebedeo dejaron a su padre. ¿Y qué? Siguieron. ¿De qué habla de eso? De una elección, de una decisión. En el caso de Mateo, él dejó el banco, el asiento, su oficina recaudadora de impuestos y empezó a seguir a Jesús. Por supuesto que hubo una elección, pero por encima de la elección de ellos de seguir a Jesús estaba la elección de Jesús mismo, la elección de Dios. Y ellos estaban a punto de conocer esta verdad, hermanos. Y piensa por un momento, hermanos, tú viniste a Cristo y puedes recordar el momento en que creíste en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, hermanos. Y nos encanta cantar este himno y es correcto decir, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, pero que no se nos olvide, hermanos, por arriba de nuestra elección está la elección de Dios. Algo que debemos tener muy claro aquí, hermanos, es que la misión de Dios nace en la eternidad pasada. Desde antes de crear este universo, Dios ya estaba en misión y concluye en la eternidad futura. Y Dios sigue en misión y dentro de esa misión tenía contemplado a este grupo de 12 hombres, de 12 apóstoles. Y la misión de Dios en la eternidad pasada incluye la elección, hermanos. El apóstol Pablo, cuando tú te preguntas, ¿por qué yo estoy en Cristo? Y quizá familiares míos, por los cuales yo he estado orando mucho tiempo, no han venido a Cristo. Y sigue orando, por supuesto, debemos de seguir orando y seguirles predicando, hermanos. Pero la palabra de Dios nos dice, en Romanos capítulo 8, nos presenta el apóstol Pablo el orden de la salvación. Y el orden de la salvación, al igual que la misión de Dios, inicia en la eternidad pasada y concluye en la eternidad futura. Romanos 8, 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció, ¿qué dijimos que era conocer? Elegir. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Entonces vean ustedes el orden de la salvación, hermanos. En la eternidad pasada, ¿qué hizo Dios por nosotros? Dice, nos conoció. Es decir, aquí es una referencia clara a la elección. Y luego dice, los predestinó. Es decir, nos fijó un destino. Este destino, más que un lugar, era una condición. ¿Cuál era el destino? Que nosotros llegáramos a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y después, hermanos, nos llamó. Ese es el llamamiento eficaz a la salvación. Y a los que llamó,
A estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La glorificación, hermanos, es lo que estamos esperando, que el Señor nos revista de un cuerpo libre de corrupción física y moral. Ahora, noten en este pasaje de Romanos, hermanos, quién ejecuta la acción en todos los casos. Dios. ¿Quién es el receptor de la acción? El hombre. Noten cómo, hermanos, aquí, tanto la misión de Dios como nuestra redención se gestan o inician en la eternidad pasada y concluyen en la eternidad futura. Dentro de estos decretos soberanos de Dios, hermanos, está todo lo que nosotros habemos de vivir. ¿Quién determina cuántos años va a vivir una persona en este mundo? Es Dios. Dios sabe quién va a vivir en este mundo 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 20 años, 30 años, 40 años, 100 años. Dios es el que fija los tiempos. En Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos, y note esto, y los límites de su habitación. El Salmo 93 dice, haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelvan al polvo ustedes, oh mortales. El Salmo 31:15 dice, en tu mano, dice el salmista, en tu mano están mis tiempos, hermanos. ¿Cuánto vas a vivir en este tiempo, en esta vida, en este mundo, hermanos? El tiempo que Dios ya tiene determinado que vivas. Ese es el tiempo. Y este propósito se va a cumplir, decía mi bisabuelo. Nos salvamos del rayo, pero no de la raya. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene prefijado el tiempo de nuestra vida en este mundo. Y la Biblia nos habla de un libro, hermanos, con todos los detalles de nuestra vida. El Salmo 139, 15 y 16 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, note esto es maravilloso, hermano, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Hermanos, ¿quién determinó qué estatura iba a tener yo? El color de mi cabello, el color de mis ojos, a qué me iba a dedicar, que iba a estudiar medicina, que iba a estar en el pastorado, hermanos. Todo eso estaba escrito en un libro. Incluyendo, dice aquí sin faltar una de ellas, incluyendo el día de mi muerte. También ahí está, en ese libro. Todo lo tiene el Señor ya establecido. Ahora, piensen por un momento en esto, mis amados hermanos. ¿Qué pensarías tú si Jesús llegara a ti hoy y te dijera, ¿sabes qué? Tú no me elegiste a mí. Yo te elegí a ti. En primer lugar, esa declaración, hermanos, tendría que destruir todo tipo de orgullo que todavía pudiese ahí quedar en nuestro corazón. Cualquier residuo de vanidad o de mérito que nosotros pudiésemos pensar en nuestra salvación quedaría fuera. Hermanos, ¿por qué estoy yo en el pastorado? ¿Porque soy mejor persona que ustedes? ¡No! No tengo mérito alguno. Es por la gracia de Dios. ¿Por qué estamos en Cristo? ¿Por qué estás tú en Cristo? ¿Por qué eres tú cristiano? ¿Por qué eres mejor persona? No, porque Dios tuvo misericordia de ti y te amó y tenía un propósito para tu vida. El origen de la misión de Dios se encuentra en sus decretos en la eternidad pasada, pero ahora veamos la esencia de la misión. Y este pasaje de Juan 15, 16 también nos habla de la esencia de la misión. Vean cómo dice el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Esa es la esencia de la misión, hermanos. Cada uno de estos 12 apóstoles tenía sus proyectos de vida. Los que eran pescadores, pues ellos querían seguir progresando en el negocio de la pesca.
Quizá Mateo, como recaudador de impuestos, por supuesto quería seguir ascendiendo en esa carrera, en la cual él podía llegar a ser un hombre muy rico. Simón el cananista, que era celote, él quería ver cumplidos sus sueños de ver libre a la nación de Israel del yugo político de Roma. Es decir, cada uno de ellos tenía una meta, un propósito, una misión que creían que para lo cual ellos existían en este mundo. Pero Jesús los llama de donde estaban y los mete en su misión, en la misión de Dios. Jesús los reclutó para un nuevo proyecto mucho más sublime, mucho más alto, de mayor trascendencia y alcance. Jesús los reclutó para su misión, para la misión de Dios, hermanos. ¿En qué consiste esa misión, hermanos? ¿En qué consiste la misión de Dios? Génesis 12, del 1 al 3. Y les invito a ir a Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas, note esta frase, aquí está la misión de Dios. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere Dios? Bendecir a todas las familias de la tierra. Y aquí familias, hermanos, se entiende como naciones, pueblos, tribus, etnias. Cada etnia que hay en México, hermanos, está dentro del plan de la misión de Dios. Cada etnia que hay en el mundo está dentro del plan de la misión de Dios. Está contemplada aquí en Génesis 12:3. Los mayas, los tzotziles, los mazatecos, los mazahuas, todas las familias de la tierra, hermanos, están contempladas aquí en Génesis 12:3. Y escuche esto con atención, mis amados. La misión de Dios es establecer su reino en todas las naciones y pueblos de la tierra. La misión de Dios consiste en establecer su reino en todas las naciones de la tierra. Habiendo venido Cristo y habiendo realizado su obra en la cruz, ahora es la iglesia el instrumento a través del cual Dios está cumpliendo su misión de que su nombre sea conocido y adorado en todo el mundo. Así que si tú eres parte de la iglesia de Cristo, si tú eres cristiano y eres parte de la iglesia de Cristo, déjame decirte algo, tú estás involucrado en la misión de Dios. No tienes opción. Estás llamado a involucrarte en la misión de Dios. Él te ha puesto ahí, en la iglesia, para que des fruto. Dice, os he puesto para que vayáis. Y hermanos, esto es algo muy importante, el verbo. Jesús no solamente da un mandato, sino que nos dice también cómo cumplir ese mandato. Y el verbo vayan, hermanos, el verbo vayáis es la instrucción acerca de cómo cumplir el mandato de Dios. Cuando los seres humanos, hermanos, y el pueblo de Dios cambia las instrucciones que Dios da y decide que puede tener mejores ideas que Dios, las cosas no marchan bien. Tristemente, muchas veces hemos pensado como cristianos que una mejor estrategia es que la gente venga a nosotros y escuche de Jesús, en lugar de ir nosotros a donde están los pecadores y predicarles el evangelio. Este vayáis, hermanos, por supuesto implicaba el dejar nuestro lugar de residencia e ir a otras naciones, pero también implica otra cosa, hermanos. Implica el salir a donde está la gente sin Cristo. Ahí, fuera de nuestras cuatro paredes, hermanos. Por mucho tiempo pensamos que la estrategia mejor era organizar campañas evangelísticas dentro del edificio del templo y invitar a la gente a que venga a nuestras campañas y escuchar de Jesús. Pero Jesús no instruyó de esa manera. Él dijo, vayan y den fruto.
Esta pandemia, hermanos, nos ha enseñado como Iglesia Bautista de Puebla a ser iglesia fuera de las cuatro paredes. A eso nos ha llamado el Señor y a eso nos ha movido el Señor en esta pandemia, hermanos. A ser iglesia fuera del edificio de reunión. Claro, los domingos es hermoso el tiempo de comunión como iglesia, hermanos. Pero de lunes a sábado, ¿dónde está la iglesia? Allá en la oficina, allá en el taller, allá en la universidad, allá en el vecindario. Donde quiera que estén los miembros de la iglesia, hermanos, allí está la iglesia en la misión, allí estamos en nuestro propio campo misionero. Vayan, dice Jesús, vayan y den fruto. Dice, y llevéis fruto. Este sermón, hermanos, Jesús está usando una metáfora. Ustedes pueden verlos en los primeros versículos del capítulo 15. Ahí está diciendo, yo soy la vid, yo soy el árbol de la vid, y ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. Para que un pámpano o una rama pueda dar fruto, tiene que estar unido al tronco, a la vid, al árbol, hermanos. Jesús les dijo en Juan 15, 4 y 5, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Cuál es el fruto de la vid, hermanos? Todos sabemos, las uvas. ¿Cuál es el fruto de un árbol manzano? Las manzanas. ¿Cuál es el fruto de una higuera? Los higos. ¿Cuál es el fruto de un discípulo de Jesús? Exacto, otro discípulo de Jesús. Ese es el fruto que espera ver Jesús en ti, amado y amada, hermanos. El fruto de otro discípulo, la reproducción espiritual. Pero para que puedas dar fruto, dice Jesús, debes permanecer en Él. ¿Qué significa permanecer en Él, hermanos? Dice Juan en su primera epístola, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Es decir, imitar la vida de ejemplo de Jesús. ¿Y cómo anduvo Jesús, hermanos? Él estuvo conectado con el Padre, en perfecta comunicación con el Padre a través de la vida de oración. ¿Cómo está tu vida de oración? Jesús fue un hombre sensible también a las necesidades físicas y terrenales de la gente. ¿Cómo estás en ese terreno tú? Jesús estuvo predicando el evangelio del reino. ¿Cómo estás tú en predicar el evangelio del reino? ¿Quieres saber si estás permaneciendo en Jesús y puedes dar fruto? Debes andar como Jesús anduvo. Ahora bien, existe fruto, hermanos, que dura y fruto que no dura. Hay fruto real y fruto artificial. Eso nos lleva al tercer punto, de este sermón. La fuerza de la misión. Noten que no solamente Jesús les dijo acerca de dar fruto, sino que su fruto, ¿qué dicen? Permanezca. Dice, os he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Todos deseamos aquí que todo esfuerzo que hagamos en la vida, hermanos, dé fruto. Sea fructífero, sea productivo, hermanos. Cuando tú dedicas tiempo y esmero y recursos en una planta o en un arbolito, y después de un tiempo ves que no da fruto, eso es muy desagradable. Bueno, lo mismo sucede cuando tú dedicas tiempo a una persona, le compartes el evangelio, la discipulas, la aconsejas, y finalmente esa persona pues decide hacer de su vida otra cosa, hermanos, pues queda un sentimiento como de que perdimos el tiempo con esa persona. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9, 10, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir frutos. Y hermanos, aunque nos esmeramos, los predicadores, por ejemplo, preparando sermones, estudios bíblicos, clases de escuela dominical, oramos mucho por este tiempo de predicación, esperando que cada esfuerzo, hermanos, se traduzca en fruto. La verdad, la realidad es que no todos los corazones que escuchan la palabra de Dios serán frutos duraderos. Jesús contó la parábola del sembrador. En esa parábola había un sembrador, había una semilla,
Y esta semilla cayó en 4 terrenos diferentes. Usted conoce la parábola. Parte de la semilla cayó junto al camino, es decir, el terreno que estaba endurecido por el tránsito humano. Otra semilla cayó en pedregales, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Es decir, una tierra que estaba previamente preparada. Estos 4 terrenos, mis amados, representan 4 tipos diferentes de corazones en los cuales cae la palabra de Dios. En realidad, solamente uno es el verdadero cristiano, el verdadero convertido. Los otros 3, hermanos, son gente que se puede, en algún momento de su vida, a lo mejor escucha la palabra, está pasando por un problema, le hablan de Cristo y bueno, siente emoción, se acerca, empieza a acudir a la iglesia por un tiempo, algunos llegan a bautizarse, algunos llegan a involucrarse en el ministerio y después se alejan. ¿Qué pasó? Hubo un fruto, pero no fue un fruto duradero. Ese no es el fruto que busca Dios en nosotros. Hermanos, y hemos visto y conocido muchos casos así, de personas que escuchan el evangelio, se les predica, hacen una profesión de fe, algunos llegan a bautizarse, algunos incluso llegan a permanecer durante un tiempo en la iglesia, pero después se alejan, hermanos. Eso son los que cayeron entre espinos o en pedregales, hermanos. Pero ¿qué fruto es el que busca el Señor? El de la buena tierra, hermanos. Y aquí debemos evaluar nuevamente nuestras estrategias. Por mucho tiempo, la Iglesia de Cristo ha recurrido insisto, a estas campañas masivas en estadios o en los templos, hermanos. Pero ¿cuántas personas de las que hacen profesión de fe en este tipo de eventos realmente llegan a permanecer en la comunión de la iglesia? Muchas personas, ni siquiera de las que han llenado una tarjeta de decisión, han siquiera pisado alguna vez un templo o una iglesia. Pero, hermanos, a pesar de esto, nosotros debemos de buscar y volver al modelo bíblico de hacer discípulos, el modelo de Jesús, que fue el evangelismo relacional. El modelo de Jesús, mis amados hermanos, fue un evangelismo de tipo relacional. Él establecía relaciones con las personas a las cuales Él les quería predicar el evangelio. Él no solamente fue un maestro de transmitir verdades de forma oral, sino que Jesús, hermanos, permitía que la gente a la que les predicaba vieran su vida. Él era un evangelio viviente. Permite, amado hermano, que ahí donde tú te mueves todos los días, en tu vecindario, en tu taller, en tu escuela, en tu universidad, en tu trabajo, donde quiera que estás todos los días, permite que la gente vea en ti a Jesús. Sé un evangelio viviente con tu vida. Es bueno y somos llamados a predicar el evangelio, pero también deja que vean el evangelio en ti. ¿Para qué estamos todavía en este mundo? En este mundo en donde estamos desde luego expuestos al dolor, a la desilusión, a peligros de todo tipo. La respuesta es para continuar haciendo la misión de Dios. ¿Eres cristiano? ¿Eres un seguidor de Jesús? Siéntete privilegiado porque Dios te eligió y te ha puesto para que vayas y lleves fruto. Fruto duradero. Fruto que permanece. Amado hermano y hermana, a ti que eres cristiano, que eres un seguidor de Jesús, te pregunto, ¿de qué manera estás involucrado? ¿Estás involucrando tu vida en la misión de Dios? ¿Qué acciones realizas cotidianamente para que otros conozcan a Cristo, para que el reino de Dios llegue a otras personas, a los corazones de otras personas? Hay muchas cosas que puedes hacer. Orar por los misioneros. Orar porque Dios envíe más misioneros. Orar por las etnias, por nombre, por etnias aún no alcanzadas. Orando por la iglesia perseguida. Ofrendando para las misiones.
y también participando en viajes misioneros de corto plazo. Y en general apoyando todo esfuerzo que esta iglesia local realice para involucrarse en la misión de Dios. ¿Por qué hoy, hermanos? Hoy, domingo 25 de abril, tú y yo seguimos todavía en este mundo para cumplir la misión de Dios. Y cada día que pase y nosotros no nos involucramos en misión, en la misión, en misiones, en orar por misioneros, en apoyar la obra misionera, hermanos, estamos viviendo un día desperdiciado. Involucrémonos en la misión de Dios, en lo individual, pero también a nivel iglesia. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de toda esta pandemia, gracias a ti somos sobrevivientes, Señor. Pero tenemos que recordar, y nos has recordado el día de hoy con tu palabra, ¿para qué nos has dejado aún en este mundo? Y lo has hecho, Señor, para que cumplamos con tu misión, de que se establezca tu reino en este mundo y tu nombre sea conocido y sea adorado en todas las naciones. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos, Señor, que nos ayudes y muevas nuestro corazón a participar de una forma más activa y más decidida en la misión que tienes para nosotros en este mundo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Thank you, Pastor Iván.